Hoy lo que vamos a ver, viste que la semana pasada vimos todo lo que era, bueno, quién era Bert Hellinger, cómo es que él de sacerdote pasó a mirar desde otro lugar los sistemas y todo el haber vivido en esta comunidad africana y ver cómo se manejaban ellos en bloque y cómo sanaban, fue un poco como el puntapié inicial para que era él armara este sistema, ¿no? De lo que es las constelaciones, más allá de todo lo que él después estudió. Eh, Hoy lo que vemos en realidad es empezar a ver como los órdenes del amor que él decía. Y decía que en un proceso de constelaciones, nosotras como consteladoras, es un camino realmente de entendimiento. De entendimiento primero de lo nuestro, ¿no? De cómo se ha funcionado nuestro sistema, qué ha sido lo que no ha sido visto, qué ha sido lo que por ahí no hemos aceptado, y requiere para con nosotras, que somos las consteladoras, como un vaciamiento, como que nosotros nos tenemos que vaciar de los juicios. Por ejemplo, porque nos pasa, y vos lo has visto en las constelaciones acá, esta cosa de ver un abuso o ver un maltrato o ver un asesino. Si nosotros los miramos con juicio, no podemos ver el todo de por qué esa persona, por ejemplo, un abusador. Si nosotros miramos a un abusador como, uy, qué mal lo que hizo, no podemos ver que a lo mejor ese abusador está pagando por algo que hizo otra persona de su sistema o alguien que recibió un abuso en su sistema y él ahora está como tomando en mano propia eso que hizo. Todas las personas que están en nuestro sistema y que tienen un destino así difícil, es porque están implicados con algo. No es de la nada que alguien se vuelve asesino, estafador, abusador, mentiroso o lo que sea. Tiene que ver con algo que pasó arriba. Seguramente una o dos generaciones arriba nuestro. Por eso decimos que nosotros tenemos que mirar mucho la vida de nuestros abuelos, para ver lo que nos está pasando en esta vida, porque es como que generación por medio se presenta eso que no se sanó arriba, se vuelve a presentar en nuestro sistema. Entonces, requiere, ahí está Lore, hola Lore. Hola. Hola, yo digo, bueno, ya estaba grabando la clase, digo, por las dudas, recién empiezo, recién empiezo. Hablaba recién ahí con Sole que nosotras como consteladoras, el proceso de constelación es un camino de entendimiento para nosotros, sobre todo primero para nuestro sistema, entender cómo ha funcionado nuestro sistema, y requiere de que nosotros nos vaciemos de juicio. Lo que le decía yo a Sole, por ejemplo, cuando nos toque en una constelación, que lo han visto ustedes, mirar un abusador, o mirar un asesino, o un estafador, o un padre que fue violento, una madre que fue abandónica, no verla desde el juicio de lo que hizo, del acto que cometió, sino que seguramente esa persona está implicada con algo de más arriba, ¿no? Que no se sanó, o que ha tomado por mano propia, digamos, el acto ese para hacer justicia, porque es una cuestión de justicia a veces. Entonces, para nosotros requiere un vaciamiento emocional, donde nosotros en el curso, sobre todo, en lo que elaboramos es lo nuestro, lo que pasó en nuestro sistema, vemos el sistema de nuestros compañeros, llamamos a alguien a una sesión para ver cómo es el sistema de otros, y ahí nosotros, si nos molesta mucho lo que estamos viendo en otro sistema, seguramente tiene que ver con algo de nosotros. Entonces, es esa, es no
es el sacarnos todos los juicios que tenemos, sobre todo con nuestro sistema para poder ver otro sin ningún tipo de juicio. Nosotras como consteladoras, cuando nos paramos a ver una constelación, más allá de que a veces vieron que yo a veces les digo que me emociono o que se me pone la piel de gallina y todo, porque te pasa por el cuerpo cuando ves en la historia de otro ahí que por lo general es un reflejo un poco de lo que nos ha pasado a nosotros. Cuando nos hace mucho ruido, a donde tenemos que ir a trabajarlo es en nosotras mismas, para que nos vaciemos de juicio. Se dice que nosotros como consteladoras tenemos que estar vacías, nos situamos como en un vacío para poder ver el sistema así como si fuera una película, sin juicio, y entonces ahí podemos guiar una constelación. Ya si la guiamos desde un juicio, los movimientos van a ser distintos. Por eso es este vaciamiento que tenemos, unas técnicas para vaciarnos antes de empezar que las van a ir aprendiendo. Entonces, este no juicio es porque primero miramos todo lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a constelar a otro, estamos libres de intenciones de lo que se va a presentar, libres, libre de miedo, porque si nosotros tenemos miedo a constelar a alguien, ese miedo nos va a trabar y la constelación se va a trabar. Y libre de cualquier concordancia, porque nosotros podemos decir, ay, bueno, el orden del amor es así, así y así, pero no para todos los sistemas es igual, porque todas las personas son distintas, porque no sabemos qué tiene en la cabeza la otra persona, o qué vivió, o cómo fue criada, o cuál fue su dolor. Entonces, sí, hay órdenes establecidos, pero no siempre va a ser tan exacto y tan perfecto. De eso va a depender de cada sistema, de cada movimiento, de las ganas que tenga la persona y de las ganas que el sistema tenga de que se mueva algo o no. Vieron que hay veces que las constelaciones quedan como trabaditas, como que no tienen un final feliz, o el final feliz que nosotros en nuestra cabeza nos hacemos, y el sistema se mueve un poquito nada más. No importa, se movió, ya no va a ser lo mismo. Un movimiento pequeño que se haga, como por ejemplo poner a alguien en su lugar, traer a alguien que es excluido, ya ese espacio ya no está en blanco y ya las piezas de ese rompecabezas no están en el mismo lugar. Porque acá de lo que se trata es de ver a todas las personas que se excluyeron. A veces son las personas, a veces son los destinos y a veces son las dos cosas, destino y persona. Entonces, cuando están todos, porque el sistema no admite lugares en blanco, cuando están todas las piezas del rompecabezas, ¿dónde tienen que estar? Mamá, ¿dónde tiene que estar? Hijo, ¿dónde tiene que estar? Papá, ¿dónde tiene que estar? Por más chiquito que sea el movimiento, es un movimiento. Y la persona que venga a constelar lo va a ir notando en su sistema, en su vida diaria, que algo se movió. Desde que ustedes empezaron a constelar ahora, yo les puedo asegurar que la vida de ustedes no es la misma. Han visto cosas, ha salido a la luz y se mueve constantemente. Yo sigo viendo movimientos de mis movimientos, chicos, grandes, a veces me aparece información que me la cuenta mi hermana o mi prima o sale a la luz por una conversación que tenemos, pero siempre hay un movimiento, por más chiquito que sea. Una constelación no es mágica, también hay como un compromiso del que viene a constelar, ¿no? De mirar, de integrar y de aceptar. Sobre todo es aceptar que lo que pasó, pasó porque tenía que pasar así. Se habla de amor y de orden en las constelaciones. Son como palabras que siempre están, amor y orden. Y dice que el orden no es sustituido por el amor. Y el amor es una parte del orden. El orden pertenece al amor. O sea, sin orden no hay amor. Amor en el amplio sentido, el amor incondicional, ¿no? Del sistema en sí. Y dice que el amor puede desarrollarse únicamente si hay orden. ¿Qué quiere decir esto?
Si mamá no está ubicado en su lugar de mamá, papá no está ubicado en su lugar de papá, no hay orden. Entonces no hay amor. La única manera de que haya amor es si está en orden todo. Por eso es como que para Hellinger decía que primero está el orden del sistema, pieza cada una en su lugar, para que después surja el amor. Que el amor es como esa energía, esa fluidez de la vida. Cuando una persona viene a una constelación, viene porque está bloqueada en un área de su vida. Dinero, relaciones, trabajo, amigos, pareja, lo que sea, porque tiene que ver con un desorden. Hay una pieza que hay que acomodar en su lugar para que, ordenándola, vuelva a reactivarse la energía del amor, ¿sí? Dice, el amor se subordina a un orden y después puede prosperar. No actuar en el orden fomenta la debilidad. ¿Por qué? Si nosotras, como hijas, ¿no? Nosotras estamos acá paradas como hijas, vemos a nuestra madre y a nuestro padre como los que no saben nada, los que yo sé más, yo tengo más conciencia, eso que hace que nosotros nos pongamos más arriba de nuestro padre. Ya no hay orden y ya no hay fluidez de la vida. Porque la fluidez de la vida está porque los padres están arriba y nosotros venimos abajo. Y la vida siempre va como un cauce del río, de arriba hacia abajo. Nunca es de abajo hacia arriba. Entonces, se subordina el orden y el amor al orden. Dice, amor a través del orden. Dice, una hoja recibe la vida de la pequeña rama que la sostiene. Esa rama a su vez de otra mayor, hasta llegar finalmente al tronco del árbol, que es lo que es en la naturaleza. Todos pertenecemos a un gran sistema familiar que se remonta al propio origen del ser humano, allá en los primeros tiempos. Las ramas que la precedieron y las ramas que la sostienen han hecho posible que esté donde esté esto ahora y todo forma parte de un mismo sistema. Hay un sistema que es el orden mayor, de donde venimos, ¿no? Adán, Eva, y de ahí, tuki, 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 para abajo, para abajo, para abajo. Y dice que un sistema son elementos, por ejemplo, nosotros lo vemos, las mujeres en círculo, los hombres en cuadrado. Vieron que los muñequitos son, los hombres son cuadrados, las mujeres son redondas. Y ese sistema, eso que le llamamos sistema, es un conjunto de elementos que están vinculados entre sí. Por ejemplo, el círculo se vincula con el cuadrado, pero a su vez se vincula con un círculo. Y el cuadrado se vincula con un círculo y también con un cuadrado. O sea, todos los elementos se vinculan entre sí. Mamá con un hijo, mamá con el padre. Hijo con mamá, hijo con papá. Hijo con hermanos. Hermanos con mamá, hermanos con papá. ¿Sí? La vinculación es así. Dice un conjunto de elementos vinculados entre sí, los cuales al vincularse se convierten en una unidad superior que vendría siendo la familia de ustedes. A su vez, esa familia pertenece a otro sistema mayor, ¿sí? Es como un sistema va con otro y con otro y con otro. Dice que en esa unidad cumplen funciones que separados es imposible de cumplir. Una mamá por sí sola, sin hijo, no es mamá. Un papá por sí solo, sin esa mamá, no podría haber sido papá. O sea que esa es la vinculación. Eso es el vínculo. El vínculo es algo que es indestructible. El vínculo es indestructible. O sea, la que es nuestra mamá va a ser nuestra mamá siempre. El papá va a ser nuestro papá siempre. Nosotros somos hijos de ellos siempre. Nuestros hermanos van a ser hermanos nuestros siempre. Es indestructible. Vincularnos con una pareja, así sea por poco tiempo, pero que hemos tenido relaciones sexuales, que es una vinculación fuerte, o que ha habido violencia en el medio, que también es una vinculación fuerte, siempre va a existir. Ahora, otra cosa es la relación. Nosotros, el vínculo que tenemos con nuestra madre y nuestro padre es indestructible. No hay otros que nos dieran la vida.
Sí, si nosotros entendemos que son los únicos que nos dieron la vida y que hicieron lo que pudieron y que lo único importante que han hecho que es darnos la vida y nada más y no juzgamos más nada, podemos elegir relacionarnos o no. Si la relación con nuestros padres es muy dolorosa, porque a veces pasa que es muy tóxico la relación, nosotros, si tenemos el vínculo sano, que es entender que nos han dado la vida, podemos elegir no relacionar. Como con cualquier persona que tengamos vínculo. Entender que tenemos un vínculo que es indestructible, pero que elegimos por nuestra salud física, mental, emocional, relacionarnos o no relacionarnos con una persona. Así sean nuestros padres, así sean nuestros hijos. A veces es mejor sanar el vínculo y cortar la relación para que no nos haga tanto daño. Que eso es un poco a veces lo que... Vieron que en las constelaciones viene alguien y uno, cuando yo les pregunto, ¿qué van a constelar? Y muchos dicen, mi relación con mi mamá o mi relación con mi papá. Y en realidad es el vínculo. Relacionarte vos lo elegís, pero el vínculo es lo que tiene que estar sano. El entender, ¿sí? Nada más y aceptarlo, que son los padres que nos tocaron. Entonces, la pertenencia, que es el primer orden del amor, es la pertenencia. Todos los seres humanos tenemos derecho a pertenecer a un sistema, pues no nacimos de un repollo, chicas. O sea que sí o sí tenemos derecho a pertenecer a un sistema. Tenemos la familia de origen, que serían ustedes, mamá, papá. Se juntaron un día, dijeron que sí, las tuvieron ustedes. Esa es nuestra familia de origen. Padre, madre, hermano. Y ancestros hasta la cuarta generación, que es lo que vemos nosotros hasta los bisabuelos, ¿no? Después, cuando nos hacemos grandes y tenemos una edad de autonomía, que dicen que la edad de autonomía es aprox 20 años, que es cuando, sí, bueno, muchos no tienen muchos más años y todavía no son autónomos, pero se dice que es cuando uno ya trabaja o se puede comprar su comida, se puede pagar su casa, su techo, podemos formar otra familia, que es la que elegimos una pareja, formamos una familia. La familia de origen queda atrás y la importante ahora va a ser la que nosotros estamos formando ahora. ¿Dónde es que empiezan los problemas, chicas? Cuando yo me casé, ya tengo mi marido, tengo mis hijos, y sigo mirando para atrás lo que no hizo mamá, lo que no hizo papá, lo que me dolió cuando era chica, lo que hicieron los abuelos. Entonces, no estoy en mi familia de ahora, estoy dada vuelta, dándole espalda a la vida y mirando para atrás. Y ahí es donde vienen los grandes desórdenes, que por lo general siempre son esos. Es que la que está casada está mirando al papá y a la mamá y no está mirando a su marido ni a sus hijos. No tiene mirada para el que está en el costado si está mirando para atrás. Entonces, dentro de este sistema también se encuentran, como habíamos hablado en la clase anterior, recuerden siempre los hijos no nacidos y las parejas anteriores, tanto nuestras como de papá, de mamá, de los abuelos, de los bisabuelos, que son esta gente que las tenemos que mirar y las tenemos que reconocer, estuvieron antes y dejaron un lugar libre para que estén ahora los que tienen que estar. Entonces, tiene que haber un reconocimiento, ¿sí? Entonces, ¿quiénes forman parte del sistema ustedes? Vivos o muertos, los hayan conocido o no los hayan conocido ustedes, pareja, hijos, parejas anteriores, abortos espontáneos o provocados. Nosotros no enjuiciamos si lo provocó o no. Nosotros lo contamos como aborto. Perpetradores y víctimas, los buenos y los malos, ¿no?
personas de quienes se obtuvo un beneficio. Ejemplo, eh, alguien que nos cuidó cuando éramos chicos, puede ser una nana, alguien que nos cuidó. Yo tenía la chica que nos llevaba a la escuela. Eso pertenecía al sistema. Mi mamá, eh, ella se crió con su abuela y la abuela eran de dinero, tenían criadas antes, que dice que tenía 15, 16 años, la negra le decía. Yo la conocí. Y ella la llevaba a la escuela a mi mamá, la peinaba, le pasaba, le vieron que antes le cepillaban el cabello, bueno. Y mi mamá cuando yo ya estaba casada ya, fuimos a San Juan y me dice, te voy a llevar a conocer a la negra. Y la conocí. Yo, es más, ella me enseñó a tejer unos zapatitos al crochet. Una divina esa mujer. Así, negra como criada, como las de, ¿vieron las películas? Así igual, hay un sol de personas. Bueno, esa persona, un médico que nos salvó la vida, alguien que le donó plata a nuestros padres cuando estaban mal, o les hizo algún beneficio, todas esas personas pertenecen a nuestro sistema, como también pertenecen los que le hicieron mal a nuestro sistema. Por ejemplo, alguien que estafó, alguien que mató, alguien que abusó, que es exterior a nuestro sistema y que pasa a nuestro sistema, ellos también pertenecen a nuestro sistema, que era lo que Schellinger vio en estas comunidades africanas, que era que cuando alguien le hacía mal a otro de otra familia, lo mandaban a vivir con esa familia para que ahí estuviera para que se pudieran aceptar y perdonar. Bisabuelos, abuelos más hermanos, padres más hermanos, y yo, en este caso ustedes, y hermanos que conozcan y hermanos que no conozcan. Puede ser que hayan habido hijos de otras parejas o extramatrimoniales. Antes era como muy común que los hombres tuvieran dos familias. Y vieron que las constelaciones también salieron los hijos extramatrimoniales. Y es re loco la mirada, ¿vieron? De esos hijos y de esas mujeres anteriores que las abandonaron para estar con nuestra mamá o con nuestras abuelas, y esas mujeres, esa mirada, ¿no? En la constelación de esa tristeza de esa mujer, o que a lo mejor el abuelo sí la quería mirar, pero bueno, era la oculta. Todos esos pertenecen a nuestro sistema. Conozcamos o no, a veces en una constelación salen a la luz. Vieron que a veces no tenemos toda la info y en la constelación sale a la luz que tenemos algún hermano, tenemos ahí algo, algún secretito. Entonces, ¿cuáles serían los órdenes del amor? La pertenencia primero. Todos tenemos que pertenecer a un sistema. La segunda es la jerarquía. Siempre van a tener más importancia los que llegaron primero. En este caso, bisabuelos, abuelos, papá, mamá, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y así. Y el equilibrio entre el dar y el recibir. Esos son los tres órdenes con los que se rigen las constelaciones. Eso es lo que nosotros miramos en una constelación. Que estén esos tres órdenes, que no estén alterados, que estén todos los que tienen que estar, que estén puestos jerárquicamente como tienen, o sea, que se los respete por jerarquía y que haya un equilibrio, que los que dan den lo que tienen y los que reciban lo que necesitan, no más ni menos. Que ahí es donde en realidad el equilibrio entre el dar y el recibir se ve mucho en las parejas. Esto de que a veces uno da de más, el otro nunca devuelve nada, entonces como que ahí no está en compromiso, el otro que da mucho se cansa. Bueno, las relaciones esas llega un momento en que se terminan. Entonces, eso lo vemos mucho en ese equilibrio, sobre todo en las parejas. En las amistades también se ve mucho. Vieron que a veces tenemos amigas donde nosotros damos todo y del otro lado, cuando nosotros necesitamos por ahí, quedamos como
Entonces, esos desequilibrios hacen a que una relación termine. Eso es lo que miramos mucho nosotros en las constelaciones. Entonces, ¿cuál sería el derecho de pertenencia? Dice, se basa en el amor cuyo propósito siempre es la inclusión. Todos tienen derecho a pertenecer. ¿Por qué esto? Va a estar el tío loco, que está en el loquero, entonces nadie quiere hablar de él por vergüenza, entonces se lo excluye. El que robó, el que mató, el que se suicidó, o sea, todos esos destinos difíciles no se los cuentan. Las mamás que pierden muchos bebés y no los cuentan. Y dicen, tengo 2 hijos y a lo mejor perdió 3. Entonces no tiene 2, tiene 5 hijos. Esas exclusiones, por ahí por dolor, por vergüenza o porque son un secreto, son las que pesan. Es lo que realmente hay que mirar. Esas, porque a veces nosotros decimos que tenemos el tío, por ejemplo, Gerardo, pero no decimos que el tío Gerardo está loco en un psiquiátrico. Entonces lo estamos excluyendo, porque estamos excluyendo su destino. Lo estamos contando, pero excluimos la verdad de su destino. O contamos el abuelo que asesinó, pero contamos al abuelo, pero no contamos que el abuelo cometió un asesinato. Ese asesinato que no fue visto, en algún momento en nuestro sistema, en nuestra línea, se va a mostrar. O una enfermedad psiquiátrica porque no se reconoció por vergüenza quizás a esos que estaban ahí. Entonces, lo que se basa la pertenencia es que hay que mirar a todos con amor. Al que tiene el destino fácil, pero también al que tiene el destino difícil. Entonces, nadie puede ser excluido. Dice, la exclusión de un miembro crea un desequilibrio, o sea, hace un hueco en el sistema y ese hueco crea un desequilibrio. Puede excluirse por simple olvido, porque se olvidó uno de contar a una persona, o porque el comportamiento no corresponde a los valores, porque siempre es porque se mira con un juicio. Yo durante mucho tiempo, mi mamá decía que eran 6 hermanas y yo contaba las hermanas y contaba 5. Y decía, pero como mi mamá dice que son 6, pero yo siempre cuento a la tía esta, la. Y un día mi hermana, ya había muerto mi mamá, me dice mi hermana, ¿vos sabés cómo murió la primera hermana de la mami? Le digo, no. Dice, se llamaba Malvina y se mató, se pegó un tiro. ¿Cuándo tuvo su hija? Porque el hombre la dejó. Entonces, era la hija mayor, una vergüenza, tuvo la niña, se fue al fondo de la casa y se pegó un tiro con la escopeta. Yo no lo sabía eso, que yo tenía una tía, no, un suicidio ya no estaba contado. Esa tía, y el destino de esa tía tampoco estaba contado, pero tampoco estaba contada la hija. Pues yo le digo a mi hermana, ¿y esa nena? No, se la llevó el padre cuando se mató la madre. Y le digo, pero esa niña, que es prima nuestra, nunca la contamos nosotros. Claro, me dice mi hermana. Y esto no me lo he enterado hace tanto, pónganle hace 2 años. Y es como, bueno, hice una carta de reconocimiento a ese destino difícil de esta tía que la dejaron sola. Bueno, y a mí me pasó lo mismo. Cuando yo me entero del embarazo de Marcos, de mi último niño, y el papá se va, yo también me quería matar. Yo no quería vivir. Y dije, wow. O sea, estaba yo con esa excluida que yo no sabía que existía, porque de eso no se hablaba. Seguramente a mi mamá le daría vergüenza contar que su hermana se suicidó, o por vergüenza o por dolor, pero no se cuenta. Pero siempre hay alguien que tiene ahí una info guardada, ¿vieron? Entonces, cuando ustedes se vayan enterando de esos destinos difíciles, quizás
ahora que mueven su sistema, van a empezar a enterarse de más cosas, van incluyéndolos. Así con un ejercicio sistémico, una cartita de reconocimiento, diciéndole que pertenecen al sistema, que están viendo el destino y demás, con estas frases sanadoras que hacemos, ¿no? Entonces vamos incluyendo y no vamos dejando lugares libres ahí que hacen que después nos pase lo que nos pasa en nuestro sistema, que muchas veces es por olvido y otras veces por vergüenza que no se dice. Dice, todos tienen derecho a pertenecer. Algunas de las formas de exclusión que pueden dar en el sistema son vergüenza, dolor, secretos familiares, abortos. La exclusión puede ser a la persona en su totalidad o a la realidad de esa persona. El sistema tiene un alma de comprensión totalmente diferente a la nuestra, ¿eh? El sistema familiar tiene un alma comprensiva distinta, y no acepta exclusiones. Lo que está excluido se reflejará en las generaciones futuras. Taca, 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 taca. No sé si se acuerdan que yo les conté que mi nieta estuvo tartamuda, de repente se puso tartamuda, entonces cuando yo constelo, la consteladora me dice a alguien que murió de forma violenta y ahí me acuerdo yo, papá de mi papá, que murió así, y era como, claro, sí, estaba el abuelo segundo que murió, pero no se había contado a la persona esa que él salvó de las vías y que por salvarlo de las vías, él muere. O sea, el borracho se salva, pero él se muere. Entonces había que ingresar al que salvó, y también ingresar ese destino doloroso de mi abuelo que con 29 años se murió. Era muy joven. Y dejó a mi papá, a su hermanito y a su hermanita que a los 6 meses muere de tristeza porque se murió su papá. Entonces ahí había mucho para sanar y mucho para decir. Y entonces cuando yo hago las cartas de duelo, de reconocimiento, de abuelo te veo, todos los destinos, en un mes mi nieta no necesitó ni siquiera porque la habían derivado con un especialista y todo, y de repente, ¡pum!, empezó a hablar. Re bien. Entonces, miren cómo el sistema mío hizo presión por mi nieta y que yo, bueno, menos mal que lo pude ver, ¿no? Y lo trabajamos, lo trabajé yo, después lo trabajó mi hija y no necesitó, hizo una sola sesión con eh, este que era experto en tartamudez, digamos, este médico, pero tuvieron solamente una sesión y después estuvo todo bien. Miren cómo el sistema hace presión de alguna manera, ¿vieron? O con abusos, o con una enfermedad, o un niño que nace con un trastorno, que nos está marcando que hay algo que no se dijo, un secreto, algo que se excluyó que hay que ir a mirar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros excluimos puede ser a la persona o a su totalidad o a la realidad, y eso es lo que hay que ver. Dice, el síndrome del yacier. Dice, se da cuando una persona representa a un familiar fallecido. Esto sucede cuando no se realizan los duelos. Por ejemplo, mi abuela, ahí está, a ver, ¿Cómo se llama el síndrome? del yaciente, del yaciente. Les explico cómo es. Por ejemplo, les cuento con mi caso. Mi abuela, 29 años, se queda viuda, se muere el abuelo. Ella tenía 3 niños chicos, tuvo que salir a trabajar, a pechugarse para criar esos niños. Mi papá tuvo que dejar la escuela, tenía 9 años mi papá, a salir a trabajar con la madre para criar a los más chiquitos, todo. Esa mujer no hizo el duelo. Fue un duelo inconcluso de toda la vida. No se volvió a casar, siempre estuvo sola. Ese duelo inconcluso repercute después en alguien. En este caso repercutió en mí.
Más allá de que mi abuelo murió 2 días antes de mi fecha de cumpleaños. Y eso también tiene que ver, viste que lo veíamos en biodecodificación, Lore, que los que mueren antes de nuestra fecha de nacimiento, puede ser que estemos cargando con esa muerte, ese duelo no resuelto. Ese es el síndrome del yaciente. Tener un hermano fallecido antes que nosotros, eso también es un síndrome del yaciente. Por ejemplo, yo tengo a mi hermanito Edgardo que nace y muere al mes y después vengo yo. No importa la cantidad de años en el que yo vine después, pero es antes que yo. Es como, miren, esta es la manga del avión, viene el bebé. Piqui, 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 acá está la puerta, pum, muere. No entra al avión. Vengo yo. Tiki, 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 tiki. Llego a la puerta y lo veo a mi hermanito ahí. Y le digo, bueno, vení conmigo. Y subo yo, pero en la espalda me lo llevo a él. Lo cargo. Eso es un síndrome del yaciente. Y cargamos con eso. ¿Qué vamos a sentir? Que nuestra vida es pesada. Que parece que vivimos por dos. Que nos da tristeza. Así estamos de 10 y de repente, ¡pum!, nos baja una tristeza. De la nada, o sea, sin nada aparente. Eh, los que tienen síndrome del yaciente sufren de bruxismo, sufren de sobrepeso, se visten de negro, les gusta escuchar música triste, tienen un montón de características los que tienen el síndrome del yaciente. Por lo menos tenés que tener 5 para saber que sos un yaciente de algo. Es como que siempre te duele la espalda, ¿sí? A ver, Sol. Mira, me siento muy, pero muy identificada con todo Identificada. eso, muy identificada con todo eso, pero yo, que yo sepa, antes que yo está mi hermano mayor y mi mamá no ha tenido ninguna pérdida. Por eso te digo, que yo sepa, Tu abuela materna, sí, ¿perdió algún sí, bebé? creo que sí. Ahí puede ser. Y que no haya hecho el duelo. Es alguien Hija, del que no se hizo el duelo. Duele la espalda. pero no es solamente el duelo que de mi mamá, sino que si puede saltar de generación, puede Sí, haber sido o mi abuela o mi bisabuela. como te decía yo, de mi abuela que no hizo el duelo de su marido que murió. Ah, Claro. Y de su hija. Acordate que a los 6 meses muere mi tía de tristeza. Son 2 duelos no son resueltos. dos duelos. Sí. Claro. Y después vengo yo. A ver vos, Lore. Una preguntita, ¿no? Sí. Y si no se enteró esa mamá de que ese bebé venía, igual se puede Mira, sentir. se siente. Es algo, por ejemplo, yo durante mucho tiempo decía, hay algo más. Yo sentía y decía, hay algo más. ¿Por qué a mí me cuesta tanto esto, lo otro? Es como que vos lo sentís en tu cuerpo. Ajá. Hace 1 año y medio atrás le digo a mi hermana, ¿dónde están bien el abuelo y la abuela? Los papás de mi papá. En el cementerio de Godoy Cruz. Me dice mi hermana, yo te puedo guiar para que vayas. Bueno, nos fuimos con mi hermana, con mi sobrina, un día domingo, en la mañana temprano. Nos bajamos en el cementerio, entonces mi hermana nos iba guiando con el teléfono. Bueno, párense en la puerta. Ahora caminen hacia la derecha. Cuando encuentren un pasillo así, vayan, porque mi hermana se acordaba bien dónde estaba, ¿no? Entonces, bueno, más o menos nos guió, empezamos a mirar, y me decía mi hermana, ahí viene al comienzo, y mirábamos, y nada, y nada, y nada. Mi sobrina se fue a mirar, porque eran tumbas en la tierra, ¿viste? Hace tantísimos años que murieron, y yo me paro así, en el medio de todas las tumbas, le digo, abuelos, yo los vine a ver, por favor, presentate. Chicas, hago así para abajo y veo Segundo Juárez. Y entonces le grito a mi sobrina, acá están, bueno, vení. Cuando miro la fecha de fallecimiento de mi abuelo, el que
el que murió por salvar el borracho de las vías, me quedé 23 de noviembre, yo nací un 25. Y dije, claro, yo cargaba con esa muerte. Vieron que es algo que se siente, que uno tiene algo ahí. Y fue como que todo me cerró. Es como, ¡ay, era esto! Bueno, abuelo, le hablamos con mi sobrina, yo fui, le compré las flores, nos pusimos y les dijimos que siempre los recordaba, porque ahí estaba mi abuelo, mi abuela y la hijita que murió cuando él falleció. Entonces era como, les hablamos, les dijimos que siempre los recordábamos, como incluyéndolos. Mi sobrina y yo, bueno, siempre nos acordamos de ustedes, tienen un lugar en nuestro corazón, qué sé yo. Y fue re bonito porque incluso mi sobrina, que ellos serían sus bisabuelos, me decía, fue como muy poderoso decir esas palabras, que tuvimos la posibilidad de ir a ese lugar. Puede ser que uno nunca sepa dónde está la tumba o que no vayas, pero el reconocer. En constelaciones lo que hacemos es mirar. Y a mí fue como que eso me liberó un montón. Sentí como una... A mí antes me dolía siempre la espalda. Y ustedes saben, chicas, que ese momento a mí ya no me dolió. Y es como una carga, es un peso, es algo que se lleva ahí. Y es ese dolor, porque, por ejemplo, mi papá jamás habló de su padre. Nunca lo vi, lo escuché yo hablar de su padre. Él era chico cuando murió. Entonces, todo ese dolor, todo lo que uno guarda. Por eso, no importa que no sepamos. Si nosotros lo sentimos en el cuerpo, nosotros tenemos la verdad de nuestro cuerpo, de que hay algo ahí que tiene que ser mirado. Y en las constelaciones van a ir dándose cuenta ustedes de qué es lo que no se miró. Entonces dice, las exclusiones se convierten en cargas en las siguientes generaciones. Son cargas pendientes del sistema familiar, como por ejemplo esto que les contaba. Por lo que siempre debemos mirar hacia el pasado para poder dar orden y crear una realidad diferente en las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico falencias en mi orden de pertenencia, que es el primer orden, que es el que vemos? Si soy una persona ausente o si viene un consultante que siempre está en luna de Valencia, nunca está presente. Si soy una persona hiperactiva, que hago 1500 cosas, lo más probable es que esas personas hiperactivas haya un muerto que quiera hablar por intermedio de todas esas acciones que hace esa persona. Sensación de huir constantemente, como de que uno tiene que estar huyendo constantemente. Sentir que no pertenezco, y puede ser que no pertenezco ni a mi familia, ni a un grupo, ni a mis amigos, como que siempre me siento afuera, como que no me cuentan, como que no existo. El sentir se manifiesta bajo una sensación de no sentirme incluido. Es algo que me pasa interno de cada persona, ¿sí? Aceptado o no logramos integrarnos en ningún grupo o con ninguna persona. Sentirme apartado o apartarme por voluntad propia. Muchas veces nos autoexcluimos. Yo por mucho tiempo me autoexcluí de mi familia. Entonces, ¿cómo hacemos para ver la pertenencia y quiénes pertenecen y si están todos? Bueno, investigar en el árbol genealógico, quién fue mi abuela, mi abuelo, qué hubo ahí en esas historias, de lo que nos van contando, vamos haciendo como un cronograma de todo, darle lugar a cada una de esas personas, como por ejemplo las que iban apareciendo en mi vida, la tía que se mató, mi otra tía que murió chiquitita, es como, bueno, esa hija de mi tía que se fue a vivir con el padre y que nunca más la vieron. Bueno, entonces era como, encima era la primera nieta, era algo importante, ojo, mujer. Entonces se les da un lugar a esas personas, se honra al sistema siempre, a los ancestros, al linaje familiar,
Y dice, un integrante del sistema deja de ser un muerto común y corriente y pasa a ser un ancestro cuando lo honra. Cuando yo le digo a mi abuelo Segundo Juárez, abuelo, te honro, veo ese destino difícil tuyo, te recuerdo, tienes un lugar en mi corazón, ya no es un muerto, él es un ancestro. No es lo mismo muerto que ancestro, ¿sí? Los ancestros son los que nosotros honramos y miramos, con todo lo que tienen, ¿no? Con lo bueno, lo no tan bueno, con su destino, con lo que le pasó, con todo. Entonces, y nuestros muertos, los de nuestro sistema, descansan en paz cuando nosotros vivimos, cuando nos anclamos a la vida, cuando buscamos nuestros proyectos, creamos nuestra vida, siempre mirando, ¿no?, hacia adelante. Ahí nuestros muertos descansan en paz. No descansan en paz cuando nosotros no aceptamos la muerte de un ser querido. Cuando nosotros decimos, es que no debería haber muerto, ¿y por qué no me pasó a mí antes que a él? No te pasó a vos porque no era tu destino. Y porque nosotros tampoco somos nadie para decir cómo es el destino de cada una de las personas. Entonces, cuando nosotros podemos aceptar que a ese papá le pasó lo que le pasó, a esa mamá le pasó lo que le pasó, y incluso en una pérdida de un hijo que es tan doloroso, y aceptamos que es el destino de cada uno, esos muertos pueden descansar en paz. Si no, lo que pasa es que empiezan las depresiones, que el que está vivo quiere seguir en la muerte al que se murió y termina enfermándose de una enfermedad terminal o le termina pasando un accidente o se suicida. Entonces, ahí nuestros muertos no descansan en paz. Y entonces, ahí en la tarea dice leer los órdenes del amor. Bueno, el libro Los órdenes del amor es precioso. Ahora se los paso enseguida, aunque creo que yo les pasé la biblioteca de constelaciones para que ustedes entraran. Bueno, ahí dentro de esa biblioteca hay millones de libros. Hay uno que se llama Los órdenes del amor, que es como, en los órdenes del amor lo que en realidad hace Hellinger es que nosotros nos demos cuenta de que nosotros a veces estamos cargando con dolores que no son nuestros. Por lo general siempre que tenemos un bloqueo porque hemos cargado con un dolor que no nos corresponde. El dolor de la mamá, del papá, del hermano, de la pareja, de los hijos, de todo, que no nos corresponde. Y fijarse por ahí, si tienen sus familiares, que les cuenten por ahí de alguien que no ha sido contado, alguien que para traerlo al sistema e integrarlo, ¿sí? Como yo les dije si podían tener unos papelitos, bien. En un papelito van a poner yo, que son ustedes, yo. En otro papelito van a poner mamá y en el otro papá. Estos se llaman ejercicios sistémicos y los podemos hacer con los nombres que querramos. Hoy lo vamos a hacer con mamá y papá, pero lo podemos hacer con un hermano o con una energía como la del dinero, relaciones, lo que querramos ahí ver. Van a tener esos 3 papelitos escritos, los van a poner en el escritorio, en la mesa de ustedes, ubíquenlos como quieran, no importa cómo, y van a poner la mano de ustedes en el que dice yo, y van a cerrar los ojos y van a tomar la energía de ese papelito y empiezan a percibir en su cuerpo si se marean, si les da frío, calor, si les duele alguna parte del cuerpo, ahí, con la mano en el yo y esos otros 2 papelitos, mamá y papá, en donde los vayan a ubicar. Cuando ustedes ya sepan qué energía está ahí,
con la mano en el papelito de ustedes, van a mirar el papelito que dice mamá y van a percibir si se sienten más chiquitas, si se sienten más grandes, si les da tristeza, si les da desequilibrio mirar el papel, si les duele alguna parte del cuerpo. Esa es la percepción del trabajo sistémico, de yo mirando a dónde está mamá. Van a inhalar y exhalar y van a llevar la mirada al papel de papá. Puede que les falte el aire, puede que les haga el corazón más fuerte, que les dé calor o que les dé frío, que se les adormezcan los brazos, y voy a mirar el papel de papá y voy a ver si me siento más grande, más chica, si me da tristeza, si me da alegría, si me duele alguna parte del cuerpo, me marca algo, si me da estabilidad o desequilibrio. Y solamente mirando a mamá y a papá, le van a decir en una frase sanadora: mamá y papá, los veo. Yo en mi lugar, ustedes en el de ustedes. Los honro. Gracias por la vida. Inhalen y exhalen y fíjense después de esa frase cómo se siente el cuerpo de ustedes. Si algo cambió, quizás desarman el campo, o sea, hacen así con las manos para sacar esa energía y me cuentan. Sole, ¿qué pasó? Eh, con mi papá y con mi mamá no siento ningún tipo de equilibrio, Ajá, ningún, es más, no me siento ni segura por ajá, ninguno de los. bien, Y con mi mamá lo que me pasó que me empezó a acelerar muchísimo el el corazón, corazón, bien, sí. Y a bien, mi papá me dolía la espalda muchísimo, bien. todo lo ¿Vieron? que es acá la parte de Eso, los hombros. ese ejercicio sistémico es para empezar a ver dónde están los desequilibrios y para Ujú. ir después ordenando, ¿sí? Cuando dijiste la frase, ¿cómo te sentiste? Mucho más aliviada. ¿Te dio calorcito? Sí, Bien. sí, es más, se me puso la cara Sí, coloradísima. sí. Bien, bien. Entonces quiere decir que la frase empezó a hacer su efecto. Que es Ujú. solamente ver. Mamá, papá, gracias por la vida. Los veo. Ya Sí. hicimos una primer mirada, pero ya también testeaste que te da ansiedad cuando ves a mamá y que te dolió la espalda, seguramente tiene que ver con cosas de más atrás de papá y de su sistema que te sentiste la carga ahí. Bien, eso ya lo anotas para seguir trabajando en próximos ejercicios sistémicos que vayamos haciendo, ¿sí? Entonces, Ujú. buenísimo. Gracias, Sonia. Bueno, Lore, ¿qué pasó? Yo creo que todo lo que vengo haciendo ha surtido efecto. Siempre, corazón divino. Sí, he tenido toda mi vida un grave problema con mi madre porque parece que no entendía su forma de ser y su forma de demostrar cariño. Lo vengo trabajando hace varios tiempos, creo que desde que empecé con vos, con Ajá. Bio, más todavía porque lo empecé a ver desde otra Desde forma otro de lugar, transmitir. claro. Exactamente. Eh, Cuando apoyé las manos en el que decía yo, me dio como muchas ganas de llorar, Ajá, pero por primera vez cuando vi el papel de mi mamá sentí alivio, o sea, sentí ese abrazo de mamá. ajá. Bien. ¿Te viste más, te sentiste, percibiste más chiquita o más grande? Me percibí como una bebecita que estaba en los Bien, brazos de mamá. bien, bien, de eso se trata. Porque Así, vos, ante la mirada de mamá, siempre vas a ser la pequeña. sí.
Y, bien, y bien. cuando miré a mi papá, se me aceleró mucho el corazón, mucho, mucho. Bueno, mi papá no está. Ujú. Ha sido bastante complicado Bien, porque se fue muy así, muy de pero, golpe. ajá, pero cuando ya o sea, me posicioné en que no, eh, sentí tranquilidad y hasta se me dejó una sonrisa porque eh, Bien. entiendo Cuando, todo cuando lo que es. miraste y los honraste, en realidad, la Esa- vida. ¿Sentiste después Exacto. calorcito cuando dijiste la frase? Sí, sí, Vieron que es re loco sí, cuando decimos la frase, es como que empezamos, porque es la vida que fluye, chicas. Cuando nosotros le sí, podemos decir a esos dos seres, que fueron los únicos en este planeta Tierra, que estuvieron dispuestos a tenernos, hayan sido las circunstancias como hayan sido, eso no lo juzgamos. Y nosotros decimos gracias por la vida, que qué pedazo de regalo, nos empieza a dar calor. Y por ejemplo, yo tengo un ejercicio que hago todos los días de mi vida, desde hace mucho tiempo, desde que doy clase. Yo tengo, vieron que acá en casa tengo la foto de mi papá y de mi mamá en donde está el televisor. Es una foto súper preciosa de que estábamos en un hotel en Santiago del Estero. Yo tenía 4 años. Yo recuerdo esa fiesta en la que estábamos, eso lo recuerdo. Y están en esa foto que están en blanco y negro y yo los veo tan bellos que la quise poner en un portarretrato. Yo la tengo enfrente mío, siempre pues está el televisor ahí, yo estoy sentada acá. Y de repente hago así, los veo y digo, gracias por la vida, mamá. Gracias por la vida, papá. Eso es todo. Y capaz en el día lo digo 3 o 4 veces, que me acuerdo, que no te, ¿cuánto puedo demorar en decirlo? 3 segundos. Gracias por la vida, por mamá. Gracias por la vida. A mí me da como una sensación de querer vivir cuando digo eso. Como de, y cuando me siento media así, como me vio Lore en el hospital, era como que necesitaba la foto de mis padres, entonces era como que me los imaginaba y en la noche antes de dormir, que me pinchaban por todas partes, era como, gracias por la vida, mamá, gracias por la vida, papá, para que me diera fuerzas para... Y es un ejercicio súper simple, chica. A lo mejor a veces no tenemos la foto de ellos, pero podemos poner la palabra mamá y papá. Para el inconsciente nuestro, es lo mismo una foto que poner la palabra mamá y papá. Para el inconsciente nuestro, son nuestros padres. Él lo entiende así el inconsciente. Y eso a mí me fue dando mucha fuerza de vida y empecé a sacarle juicios de lo que habían hecho, de lo que no habían hecho, de lo que a mi manera y a mi punto de ver no habían hecho bien y demás. Entonces, este ejercicio que yo hago así, se los digo para que ustedes, si quieren, lo pueden tener. Pueden tener una foto, pueden tener el no, 2 cartelitos que digan mamá y papá, y que cuando tengan ese tiempito de decir gracias por la vida, como que la vida empieza a fluir de una manera, chicas, ya. espectacular. Te voy a mostrar algo, mira. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué jovencito! Tu papá súper joven falleció, ¿no? Sí, sí, era muy jovencito. Tu Tengo mamá, acá. qué hermosa mujer, nena. ¿Viste? Ese es mami. ¡Qué Jovencito, cuerpo! jovencito. ¿Viste? Acá Así, tengo a mi hija menor, a qué mi hija mayor precioso, y qué de este precioso. lado mi nieta. Vos sabés que encontramos un álbum en la casa de mi mamá cuando se vendió, qué sé yo, que lo tiene mi hermana. Mi mamá había hecho un álbum y fue muy loco porque había puesto la foto de ella y la de mi papá. Y arriba de la foto de ella había puesto una foto de su papá y de su mamá. Y arriba de mi papá había puesto una foto de su mamá y de su papá. Como un árbol genealógico, con fotitos. Y yo le decía a mi hermana, ¿y esto lo hizo la mami? Sí, decía. Ella armó el álbum así.
Yo decía, wow, qué hermosura. Yo le saqué fotos a eso, pues lo tiene mi hermana, el álbum. Fotos, imagínense, del año 1930, de esa sepia, de esa que parecían dibujaditas. Yo decía, bueno, ya se ve que mi mamá se ve que había querido como que entendió, ¿no? Esto de ella y mi papá y sus padres arriba, como si fuera un árbol genealógico. Re bonito, aparte yo no conocía la cara de mis abuelos, porque mis abuelos murieron muy jóvenes, cuando mis papás eran jovencitos, y fue como, qué hermosura eso. Y yo digo, ahora, porque por ejemplo mis nietas van a tener su árbol genealógico perfecto hasta los tatarabuelos, porque lo que hice yo a ellas ya les va a ser súper fácil el árbol. Pues si yo lo tengo hasta mis bisabuelos, ellos lo van a tener hasta los tatarabuelos hecho, hermoso. Dejarles, ¿no? A los nietos ya esa info que a uno, por ejemplo, a mí me costó un montón encontrar info de todo, porque aparte mis viejos me tuvieron grande a mí, cuando yo empecé con todo esto ya mis viejos no vivían, entonces ya tengo mi hermana, que mi hermana me ha ido tirando data, o mi hermano, que a veces nos juntamos y empezamos a hablar, o con una prima que tengo. Pero está buenísimo dejarles todos esos datos a nuestra descendencia. Mi sobrina, por ejemplo, les ha armado un cuaderno a sus nietos con todos los datos. Por si ellos alguna vez los quieren, tienen ese cuaderno con todos los datos. Está muy buena esa idea, ¿eh? Sí, sí, porque en algún momento quizás quieran ellos hacerse su árbol o conocer más de su historia, más allá de que nuestros nietos van a tener el árbol bastante sano porque nosotros lo estamos trabajando, pero está buenísimo. Recuerden que generación por medio es donde se plantean los bloqueos, o sea que nuestros nietos, nosotras, lo que estamos trabajando nosotras, nuestras nietas, ya no les pasa. Eso es maravilloso. El regalo que les estamos dejando. Para nosotros, para los que ya estuvieron, honrar, y para los que van a venir, algo mucho más limpio. Así es que las felicito por el laburo de hoy. Bueno, nos vemos. Sole, ¿el sábado venís? ¿Te espero? Sí, obvio, sí. Allí voy Vamos a estar chupeando, presente, me perdí una, me toca ponerme al día. a chusmear un rato también. Y Obvio. nos estamos viendo. Ahora cuando se suba la clase, ya se las envío por si necesitan después mirarla. Les envío el PDF. Y si encuentro ahora el libro, Los órdenes del amor, se los paso, y si no, se meten ahí a la biblioteca y lo tienen. Es larguito, pero vayan leyéndolo de a poco, está muy bueno. Tiene casos Bien. de los que Hellinger miraba, que igual en YouTube hay constelaciones de Hellinger, de cuando vino a la Argentina y eso. Hay algunas que son como 3 horas, se miran entre los dos. Y vos, nada que ver a las de ahora, viste que son re así. Antes era como estaban unas horas mirándose hasta que alguien largaba el llanto. Por eso es que se hacía una constelación o dos de todos los que iban, porque claro, qué mierda, estaban horas mirándose. Yo decía, ay Dios, menos mal que ahora sí, una vez vi una y yo decía, pero qué onda, ¿qué les pasa? Hasta que uno se largaba a llorar, ¿viste? Ajá. Ay, no, por Dios. Digo, imagínate, acá están 3 horas mirándose uno con otro. Por eso es que ahora se les dice las nuevas constelaciones, y que son más sistémicas, así como ejercicio como los que hicimos ahora. No necesitamos traer tanta gente al campo. Vieron que por ahí traemos a mamá y a papá y yo y nada más, y ya nos vamos dando cuenta de todo. Por eso se llaman nuevas constelaciones sistémicas. Así que, chicas,
que Gracias. tengan una noche hermosa. Yo me voy a ir a seguir tejiendo un poco mientras miro tele. Ay, tan divino que tejes, Ay, viste que me mandó un cuellito hoy, que cuando me lo probé me dio calor precioso. porque es bien gordito acá. Y ahora estoy viendo si saco otro modelito. Así que ahí ando, porque yo amo tejer. Amo Ay, es tejer. Para hermoso. mí es como una desconexión del mundo. Sí, Yo tejo y Es me verdad. voy, me voy, me voy, me encanta. Amo tejer. Así que, y en invierno, viste que se da como para tejer. En sí, verano no me da. Sí, en verano no. No, en verano no me No, da. en verano no. Así que, hermosas, les mando un beso enorme y nos estamos viendo. ¿Estás bien? dale. Cuídense. Besitos, chicas. Cuando Besos. se suba la clase, se la subo. Dale. Chao. Chao. Besitos, besitos.